Bueno, para finalizar, con la calidad que viene demostrándose a lo largo de esta tarde, tanto en contertulios como en aportaciones realmente interesantes, pasamos a la última de las mesas de hoy, mediadores de lectura, cuya moderadora será Clara Butnik, directora ejecutiva de la Fundación Democracia y Desarrollo de Chile. Muchas gracias por estar hoy aquí. Clara Butnik, bibliotecóloga titulada en la Universidad de Chile y docente en varias universidades a lo largo de su carrera profesional, coordinará 4 actividades de lectura ricas y diversas que se han dado en diferentes ámbitos lectores. Clara, cuando quiera, tome la palabra. Un aplauso, por favor. Bueno, más que todos esos títulos les quiero decir que nací entre libros y yo creo que voy a morir aplastada por libros, pero que aparte de eso he trabajado en numerosas bibliotecas de diferentes tipos, en bibliobuses, en todo lo que tenga que ver con lectura. Bueno, pero ahora me tocó coordinar esta mesa en que tenemos gente interesante porque tiene experiencias diversas. Tenemos a Pedro. Pedro es el director de centro de Sodeva. Pero lo más interesante, yo voy a cortarlo los currículos, es él trabaja en el Museo de la Villa Romana de Almenara Puras y Castillo de Saldaña. Todo esto es una ciudad amurallada que se dedica a la lectura, al folclore. Fantástico. Fernando es licenciado en Filosofía, Ciencia de la Educación y trabaja en un bibliobús. El bibliobús de Zamora. Trabaja como hace 40 años y además es narrador. Y tenemos otro perfil distinto. Tenemos a Diego, que Diego Gutiérrez del Valle es maestro de primaria en el Colegio Público Ramón Pelayo de Santander y forma parte del equipo de una revista que ya tiene 30 años, lo que es mucho decir. Las revistas normalmente dan 1 o 2 números y esta cumple 30, se llama Peonza. Entonces me habían pedido que les hiciera algunas preguntas. Yo les propongo que en vez de esas preguntas, conversemos. Muy bien. Yo primero quería plantearles, ¿me dan 2 minutos a mí? Ya. Yo quería contarles que esta mesa mediadora de lectura, a mí personalmente como nombre, me molesta. Me gustaría que los mediadores nos llamáramos, no sé, a lo mejor una reunión para saber cómo llamarnos, encantadores de lectura, provocadores de lectura, ¿cómo? ¿Y cómo se hace? Porque mediador ya significa que hay un problema. Estamos con alguien al frente y nosotros somos unos casi jueces, a ver cómo lo hacemos. Y yo creo que nosotros somos todo lo distinto a eso, me imagino que ustedes piensan parecido. Somos provocadores, somos entusiasmadores, yo no sé el nombre. Y creo que la manera como se hace este encantamiento de la lectura puede ser distinta. Puede ser una revista, puede ser un bibliobús, puede ser una ciudad amurallada, puede ser análoga o también, en este momento, puede ser un medio tecnológico. Y ustedes ya vieron esta mañana los videos de Uber. Y efectivamente está teniendo una importancia enorme para la lectura de los chavales. Yo creo que saber leer, nosotros, creo que es muy importante cuando somos provocadores o entusiasmadores de lectura, es saber nosotros leer lo que el otro quiere. No es decirle, este es el libro para ti. No, es poder leer en los ojos del otro, saber leer en los otros lo que el otro quiere. Y claro, tal vez ampliar el horizonte de lo que esa persona quiere. Pero se nos dejo eso planteado y enseguida seguimos con ¿qué piensan ustedes? Que es animar la lectura. ¿Qué significado tiene para ti celebrar el Día del Libro, por ejemplo? ¿O qué debe hacer primordialmente un encantador de lectura para acercar los libros a los niños y jóvenes? ¿Por qué no conversamos un poco sobre eso? Bien. De acuerdo. ¿Quién se lanza? Yo mismo voy a empezar. Buenas tardes. Yo voy a hablar, no me interesa tanto hablar de la revista Peonza en este momento, sino del ámbito al que pertenece la revista Peonza, que es el de la literatura infantil, pero más específicamente la escuela, ¿no? Porque todos los miembros del equipo de redacción somos maestros y profesores de diferentes niveles educativos y yo creo que hay una condición
inicial necesaria para actuar como mediador, encantador, traficante de lecturas, pongámosle el nombre que nos parezca, ¿no? Y es que la persona sea un lector, entusiasta. Yo creo que se echa de menos muchas veces en la escuela que la lectura está en manos de personas que no son lectoras, de maestros que no leen, ¿no? Y eso se nota. Yo creo que para transmitir una pasión pues hay que padecer la enfermedad, no es la manera de contagiarla. Entonces yo creo que esa es la condición inicial y básica, ¿no? La del entusiasmo, la de el amor por los libros, el afecto hacia los niños y por tanto ese deseo de transmitir el amor. Yo entiendo que esa es la condición inicial, básica y necesaria. Lo que pasa es que, claro, tampoco nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque eso podría llevar a una visión un tanto naif de la cuestión, ¿no? Yo creo que también luego hay que hablar de medios materiales, medios humanos, proporcionados a la importancia del empeño. Hay que hablar de ciertas técnicas también, ¿no? O de ciertos conocimientos a la hora de enfrentar la tarea. Yo creo que hay una cuestión fundamental, como digo, que es esa pasión, esa forma de transmitir el amor por los libros, eso que se tiene o no se tiene. Y luego, a partir de ahí, desde la escuela, y simplemente lanzo el titular, yo propongo, y es algo que creo que se ha dicho aquí en las dos mesas previas, que es la desescolarización de la animación a la lectura. Yo creo que hay que separarla completamente de todo el aparato escolar de calificaciones, de trabajos, de tareas, de exámenes y demás, separarlo radicalmente y convertirlo en otra cosa. Bien, yo soy, buenas tardes, encantado de estar aquí, completamente de acuerdo en que la palabra mediación es una espantosidad, ¿no? Es horrorosa, ¿no? Es como si uno tuviera que ser abogado entre dos que tienen un conflicto, el autor o el texto, con un niño. En este caso estamos hablando de niños y jóvenes que tienen un problema de comprensión o además o se niegan rotundamente a acercarse al libro, entonces tú eres un poco entre abogado del escritor y abogado del diablo, ¿no? Para llevar al niño a ese engaño, ¿no? Es horroroso, ¿no? Cualquier otra palabra a lo mejor valdría más. A mí se me ocurre que nos seguimos conformando con eso de animar a leer, por eso que tiene de espíritu y de revivir. Y entonces si no eres capaz de revivir en la mente de aquellos a los que te estás dirigiendo, aquello que te ha emocionado a ti, es muy difícil que les lleves hacia ese paraíso, ¿no? En efecto, yo también pienso, como el compañero, que yo creo que la escuela también está muy mal planteada. A la escuela, sobre todo en educación primaria, habría que ir a leer, a escribir y a correr, y a contar, a leer lo que tiene luego de derivada el escribir, a contar y a medir, ¿no? Y a correr, fundamentalmente. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ayudar a los niños en ese proceso de leer? Primero, ser lectores, inevitablemente. Ser lectores y, como decíamos antes, ahí en privado, por ejemplo, tener, sobre todo en la escuela, un gran conocimiento de la tradición oral. La tradición oral puede introducir perfectamente al niño luego en lo que van a ser textos más complicados. Primero tienes que saber leer, luego hay que ser muy egoísta, enormemente egoísta. Nosotros intentamos que los chavales lean, yo en mi caso y con la compañera Dita y José que vamos en el bibliobús es porque somos muy egoístas, queremos vivir en un mundo de gente muy inteligente. Y entonces el que no lee es un animal. Es un animal en el sentido que está emparentado con los prehistóricos. Se sabe ya, aquí se ha sugerido hace unos momentos, la importancia que tiene en el desarrollo del cerebro la cultura y que sabemos que esas áreas donde está el lenguaje son superiores en el ser humano y para mayor celebración de todo esto descubrimos desde hace poco que hay unas cosas que se llaman neuronas espejo que además están integradas en esa parte del cerebro. Entonces, hay que ser un buen lector, hay que ser muy egoísta y hay que saber soplar. Aquí ha venido gente donde ya tenía una hoguera en casa. Por ejemplo, en esta sala hace muchísimo frío para hablar de libros. Yo estoy ahora congelado, ¿no? Es decir, tenía una gran sala, una gran biblioteca, ¿no? No voy a decir un refrán muy obsceno,
que se dice en Castilla, con buena, bueno, vamos, para que se entienda, con buena copa bien se bebe, ¿no? Entonces, si el que tiene una buena biblioteca, claro que desde pequeño, ¿no? Pero Nevayoz, que es un niño que tenemos, que su madre es prostituta y su padre es travesti, va vestido de mujer a las reuniones de padres de familia, que tiene un conocimiento de mitología extraordinario, que cada vez que cuento un cuento de mitología le pregunto antes a él, oye, recuérdame exactamente, Héctor hizo esto o no. Es decir, ese niño ha tenido que buscarse la vida, no tenía una biblioteca en casa, no la tiene en realidad. Entonces, la lectura es esa forma de desatenderse a nosotros mismos para no desentenderse de los demás. Por eso es importante haber descubierto que las neuronas espejo están también en donde está el lenguaje. Yo iría a la escuela a leer, a escribir, a contar, a correr, nada más. Y luego ya, cuando ya pasemos la primaria, pues entonces ya miraremos la gramática y todo lo demás. Si yo escribo, tengo necesidad de gramática. Si no escribo, ¿para qué? Lo siento por Cercas, la literatura no es alimento. Si fuera un alimento nos moriríamos. Desgraciadamente no es un alimento. La literatura, la escritura, la cultura es además no es un fin en sí mismo la lectura, sino es un instrumento para ser mejores, para mejorar y para compartir con los demás este proyecto que se llama Tierra, al que le quedan muy pocos años. Pedro. Bravo. Yo a lo que me dedico realmente es a organizar fiestas, aunque os pueda parecer un poco extraño, pero yo lo que hago en la Villa del Libro de Urueña, entre otras muchas cosas, pues es organizar todos los años el Día del Libro Infantil y Juvenil, que hemos organizado algunos años con OEPLI, con la Embajada de Dinamarca, con otras instituciones, con los libreros de la Villa Libre, etcétera, con la intención y con la realidad de que invitamos a muchos escolares, nosotros fundamentalmente de Castilla y León y particularmente de las provincias más próximas a Valladolid, que tienen la posibilidad de acercarse en el día, cuyos niños tienen la posibilidad de acercarse en el día, para conmemorar allí el aniversario de Hans Christian Andersen, hacerle una ofrenda floral, leer sus textos, representar sus textos y pasar un día divertido en torno a esta figura literaria, a este cuentista extraordinario. Y pensando en los niños, pues lo hacemos todo de la manera más divertida, es decir, que conseguimos todos los años una cosa milagrosa, que es traer a Hans Christian Andersen del más allá y le reencarnamos en un escritor, a ser posible divertido, a ser posible de literatura infantil y juvenil. Hace poco había por aquí un Hans Christian Andersen Ramón García, creo que estará por ahí todavía, un escritor extraordinario de literatura infantil, y ese escritor reencarnado en Hans Christian Andersen pues hace un pregón a los niños, que la mayor parte de ellos también llegan a Urueña pues vestidos o recreando también personajes en ese día del escritor danés. Y es todo un día de celebración, también con algún acto serio para los mayores, pues alguna conferencia sobre la literatura cuentística, en concreto también sobre Andersen, que ha sido tocado, cuya biografía y cuya trascendencia literaria ha sido tocado por escritores importantes como Martín Garzo, que es un gran admirador de la figura de Andersen. Y lo que hacemos pues es eso, como os digo, pues hacer que los niños se lo pasen bien con los libros y con los escritores, con un escritor importantísimo y con un escritor que pretende ser también importante, vivo, y que recrea la figura de Andersen. Y otro día que tenemos también especial de conmemoraciones, pues es el día en que conmemoramos el nacimiento, el 17 de octubre, que conmemoramos también en la Villa del Libro el nacimiento de don Miguel Delibes, porque el Centro Elea, que es un poco el centro cultural de la villa,
lleva su nombre. El centro se llama Centro Elía Miguel Delibes. Y ese día también, todos los años, invitamos a un colegio de Valladolid que esté bajo la advocación de don Miguel. Y también con la intención de hacer una lectura pública con los alumnos, y que todos los años se hace la misma lectura pública, porque aquí se ha dicho que no había literatura infantil en castellano. Es mentira. O sea, no comparto esa idea, no quiero ser tan radical. No comparto la idea de que no haya literatura infantil. La hay, y juvenil, y excelente. Y, por ejemplo, allí leemos todos los años, lo leen los niños, lo leen los jóvenes, leen todos los años Mi querida bicicleta, que es un libro absolutamente maravilloso y que yo creo que no se recomienda en ningún libro de los que los niños estudian en el colegio. Y igual que digo esto ahora de don Miguel Delibes, pues me recuerdo también cuando pareciera que no hubiera tradición cuentística en España, o en castellano, perdón, que la ha habido, pero es que hay también otro gran cuento que no leemos o que apenas se lee, del que todos conocemos, lo del ratoncito, pero ¿quién ha leído a Ratón Pérez? Que es una extraordinaria narración. Y pues no se lee o no se recomienda en las aulas, en los colegios españoles. Yo creo que leer a Ratón Pérez. Pero a mayor abundamiento, y saliéndome un poco de este asunto de las celebraciones, ya no solamente estamos en España, yo creo que no vivimos en España, vivimos en Europa, y se ha dicho, en Europa hay una tradición de narración infantil y juvenil absolutamente extraordinaria, y los niños españoles y los jóvenes españoles pueden leer buena literatura y disfrutar buena literatura y no ser machacados y masacrados, obligándoles a leer las obras completas de textos como el poema de Mio Cid, que es inasumible con 16 años en su totalidad, o hacerles leer también, y es inasumible que lean en su totalidad, el libro de Buen Amor, que es inasumible hacerles leer en su totalidad el Lazarillo de Tormes, la Celestina o el Quijote. Eso es una cosa que yo no sé por qué lo seguimos haciendo. Sí que, por el contrario, de todos estos libros que he dicho, que he citado, se pueden leer algunos capítulos magníficos para hacer entender a los escolares que ese autor es importante, que es fundamental en las letras castellanas, y que esa importancia y esa trascendencia se va a llegar a ella a través de un capítulo. Estoy recordando aquí pues el capítulo el famoso de las uvas de Lazarillo, o algún otro capítulo magníficos que los tiene, pero desde luego con 14, con 16 años no se puede comprender el problema de la honra que se trata en el Lazarillo de Tormes. Pues hete aquí que se sigue machaconamente imponiendo las lecturas de los textos completos de autores extraordinarios, a los que se les condena luego a la mayor de los olvidos, porque los escolares han sentido una mala experiencia. Bueno, yo he de decir que no trabajo aunque me formé para profesor, desgraciadamente me hubiera gustado, pero no lo hago. Y en cambio sí que ejerzo de una cosa más cachonda, que es de organizador de fiestas de libro infantil y juvenil, de lo que me siento muy orgulloso y muy contento, desde la Villa del Libro de España, que es la Villa del Libro de Urueña, y que les invito a todos ustedes a que conozcan, porque es un lugar especialísimo. 130 habitantes, 12 librerías, 6 museos de primer nivel, un patrimonio monumental extraordinario y un paisaje absolutamente singular, y bueno, un sitio fantástico, de cuento de hadas. Bueno, oyendo a Pedro, pienso que tendríamos que tener fiestas de lectura en las bibliotecas muy a menudo. Yo creo. No es necesario esperar 2 o 3 fechas al año, sino tal vez tenerlas muy a menudo, o sea que la lectura sea una fiesta. Y pensando en lo que planteó Fernando, que tenemos que ser egoístas, yo creo que al revés, tenemos que ser lo menos egoístas posible, en el sentido de dar lo mejor que tenemos a los otros. Es decir, ¿qué es lo mejor que yo tengo? Y lo mejor que yo tengo es lo que he leído junto con lo que no he leído. Y eso que tengo
entregarlo de la mejor manera a los otros. O sea, creo que lo menos egoísta que hay es entusiasmar al otro con un libro. Pero estamos hablando, antes de entrar, que hay un problema serio, y es que la gente no tiene libros en las casas. Muchas veces no hay padres en las casas, y entonces lo que se necesitaría en todos nuestros países en realidad son políticas públicas que crearan bibliotecas, y que estas bibliotecas fueran de verdad atractivas. O sea, no la biblioteca que da susto, que reprime, que todavía existe, aquella que lo obliga a leer un libro, porque ese libro para los 9 años, yo no creo que haya libros para los 9 años, mi experiencia me dice que no hay libros para los 9, ni para los 11, ni para los 14. Hay libros que un joven o una niña es capaz de leer, o puede ser un capítulo. Entonces, creo que esas bibliotecas atractivas, trabajadas con la gente, bueno, yo trabajo en participación ciudadana, o sea, para mí no hay nada que se haga sin la gente. Yo creo que se hace con los chavales, se hace con la gente, se hace con los profesores. Nosotros creamos una biblioteca en Santiago que van 5.000 personas al día, pero para poder crear esa biblioteca hicimos 120 focus group. Por lo tanto, quiere decir que toda la gente se sintió representada en las actividades que allí había. Entonces, yo la verdad que creo la mejor invitación para ser un encantador de lectura es no solo el libro. Estamos conversando que nosotros leemos mucho antes de leer. Miramos, observamos, leemos las obras de arte. Y ahora, bueno, leemos el libro, pero también leemos en la computadora, leemos en las tablets, o sea, hay muchas maneras de leer y ninguna es despreciable. Y cuando la gente dice que ahora no se lee, pienso que se lee más que antes y estábamos todos de acuerdo en eso. Pero no sé, si quieres comentar, por ejemplo, alguna otra cosa que tenga que ver con lo que tú has hecho en la vida y... Sí. Las diferentes formas de lectura que hay, ¿no? Y cómo los niños aprenden a leer antes de leer, mucho antes de aprender a leer, ¿no? Cuando se les cuentan cuentos, por ejemplo, ¿no? Y los niños en las casas menos, quizá más en la escuela, en las bibliotecas, se les cuentan cuentos antes incluso de acceder al código, y a través de esos cuentos, desde luego, están estableciendo ya un primer vínculo emocional, ¿no? Con las historias. Y están también accediendo a la gramática de la narración, ¿no? Es decir, empiezan a comprender que en las historias hay un principio, un desarrollo, un final, que hay unos personajes que se mueven en unos determinados escenarios a lo largo de un tiempo narrativo, ¿no? Y esos niños también se les cuenta toda la tradición oral de la que hablábamos antes, ¿no? Las retahílas, las adivinanzas, los cuentos acumulativos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empezamos a crear un amor por el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que no es el lenguaje cotidiano, funcional de todos los días, sino que es el lenguaje de las palabras escogidas, las que hacen las historias, ¿no? Entonces estamos creando ese lector en potencia, que cuando luego acceda al código reclamará muy probablemente libros para poder pues acceder a esas historias por su cuenta. Lo que pasa es que yo creo que a medida que los niños progresan en la escolaridad, como que los maestros nos vamos olvidando, ¿no? Y dejamos de contarles cuentos, dejamos de memorizar poemas, ¿no? Que me parece una actividad, cuando está, insisto, desligada completamente de lo escolar, ¿no? De las notas y demás, ¿no? Pero me parece un reto precioso, ¿no? Aprender, memorizar poemas juntos, ¿no? Los niños y los maestros, folclore, todo este tipo de patrimonio, ¿no? Que lo tenemos ahí a nuestro alcance y que es tan rico además, ¿no? Yo lo he experimentado muchas veces al aprender poemas más largos, más cortos, pero de repente aparece un romance, ¿no? Romance, bueno, pues de una cierta extensión, y cómo los niños lo viven como un reto y se empeñan en ello, y a lo largo de los días vamos avanzando y al final nos lo aprendemos de memoria, ¿no? Y esas palabras se quedan alojadas en la memoria, ¿no? Incluso cuando muchas veces no sepan su significado, ¿no? Siempre queda la música, entiendo, y el misterio de esa palabra que tiene una sonoridad especial y que evoca, ¿no? Tampoco creo que tengamos que desmenuzar el poema y explicar hasta la última brizna de significado, ¿no? Sino que tiene que actuar por su cuenta, y también tiene que haber casi como un terreno oscuro, ¿no? De las palabras insisto, que evocan y que provocan la imaginación. Entonces, creo, ¿no? Que por nuestra parte hay un cierto abandono y dejamos de contar cuentos, abandonamos los poemas. Y luego yo quería llamar la atención sobre la lectura en voz alta, ¿no? Que me parece muy valiosa también, porque es... creo un recurso educativo muy interesante y que además genera unos momentos muy especiales, ¿no? La relación de la clase entre el maestro y los alumnos, entre ellos. Son momentos de regalo, ¿no? En el que se rompe, pues digamos,
esquema de lo escolar, y únicamente está el maestro lector, los niños, el libro, y cuando se termina no hay unas tareas asociadas, no hay un cuestionario, no hay unos deberes que hacer. Estamos trasladando un modelo de lectura, un modelo correcto, adecuado, de entonación, y luego en muchos casos aquellos niños que tienen dificultades para enfrentar la lectura, pues también les estamos desvelando el significado, ¿no? Y les estamos facilitando de alguna manera o poniéndoles en el camino de luego querer probablemente coger ese libro e intentar leerlo por su cuenta, porque digamos que de alguna forma hemos desbrozado un camino que para ellos es más complicado. Y bueno, quiero terminar ya para pasar la palabra a los compañeros, diciendo que, claro, hablamos de la lectura y de lo importante, de lo rico, de lo valioso que es, pero yo creo que a veces se nos olvida también de lo arduo que puede ser la lectura, ¿no? Quiero decir, ser un lector competente requiere adquirir una técnica que es realmente, desde un punto de vista de actividad intelectual, bastante compleja, ¿no? Y luego ya hacerse con un hábito lector también implica poner en juego hábitos muy costosos, ¿no? Que son el del silencio, el de la concentración, el de la atención, el del aislarse. Porque sí, luego compartimos la lectura con los demás. Y hay canales de booktubers, y hay clubes de lectura, y hay tertulias dialógicas en las clases, y compartimos, y hablamos, y leemos en voz alta, y demás, ¿no? Pero la lectura de la que estamos hablando es realmente una actividad individual, silenciosa, callada y compleja, exigente, ¿no? Y yo creo que también tenemos que ver de qué manera no confundimos la animación a la lectura con animación y nos olvidamos de la lectura, ¿no? Muchas veces nos decantamos igual quizá demasiado por la fiesta, ¿no? Por la celebración, por el ruido, ¿no? Y nos olvidamos que la lectura es exigente y que tenemos que aprender o buscar la manera de abrir esos espacios de silencio, de aislamiento, de quietud, de pausa, para que sean progresivamente más prolongados. Simplemente llevando a los niños a la biblioteca y disponiendo de esos tiempos de lectura individual, personal. Hombre, yo creo que la escuela tiene que aprovechar ese espacio para hacer eso que estás diciendo. Es decir, la lectura es, al principio, es una labor que hay que aprender y que lleva su tiempo. Pues juguemos con los niños, y introduzco esta palabra de juego, porque está en su mundo, juguemos con los niños a resolver aquellos problemas y dificultades que nos presentan la lectura de forma colectiva. Es decir, cuando nosotros, aprovechando lo que dices, y me parece muy acertado, nosotros la verdad es que cada vez, a lo largo de todos estos años, cada vez hemos sido menos animadores en el sentido festivo y más lectura en el sentido pedagógico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar a los chavales a los textos, y a veces incluso un texto clásico, ¿no? Hay que enfrentarles cuanto antes a las metáforas, porque si no, no van a entender la poesía. ¿Dónde están las metáforas difíciles de comprender en la literatura? Están en las adivinanzas. Juguemos a las adivinanzas. Claro, espero que aquí, que muchos maestros mañana no cojan un libro de adivinanzas del siglo XIX y a ver cómo resuelven los chavales una palabra extraña de un apero que ya no se utiliza, ¿no? O a ver quién es el guapo, hablando del Lazarillo de Tormes, que le explica a un niño de 12 años lo que es la barragana del obispo, que al final es la mujer del Lazarillo. A ver quién se lo explica sin que vengan los padres luego a decirte qué estás haciendo con los chavales, ¿no? Entonces, vamos a intentar jugar con ellos, y si en el caso de que no haya adivinanzas suficientes, que no las hay, ya lo advierto, pues hay que empezárselas a inventar. El maestro se tiene que inventar adivinanzas y además las tiene que agrupar por temas, porque a un niño no le puedes ahora decir una adivinanza sobre el perro y luego ahora a ver quién acierte y la solución es una caja de zapatos. Es imposible. Vamos a agrupárselas por temas y vamos a trabajar con los chavales, por ejemplo, las metáforas. ¿Qué hemos visto nosotros a lo largo de todos estos años? Que aquellas adivinanzas que cuando empezamos a jugar con los niños a las adivinanzas, en estas actividades que hacemos en la escuela, que estamos todo el día en una escuela, entramos con los niños en el aula como un profesor más, en donde decimos, en esta clase es
esta actividad que llamamos de animación a la lectura es una clase más, sin deberes, sin suspensos, sin repetidores, sin exámenes, vítores y aplausos. Bien, pero es una clase. Aquí venimos a aprender, porque lo más importante es ser inteligente. Te podrán robar la casa, te podrán robar la vida, pero lo que tú sabes jamás te lo podrán robar. Entonces hay que aprender lo más deprisa posible y lo mejor posible en el sentido de enfrentar a los chavales a esos textos. Vamos a jugar con estos textos. ¿Qué tengo que comprender de la historia? Se ha dicho aquí hace poco, hace unos minutos o unas horas, ya no sé cuánto, se ha dicho aquí que bueno, que cada uno interprete los textos como quiera. No, su luna de pergamino, preciosa, tocando viene, no puede entenderse que aquella moza está comiendo un arroz con leche en casa. Es decir, no puede ser. Hay algunas interpretaciones que no, vamos a decir, no, esta no. Pero no se lo vamos a decir poniéndole un 0. Vamos a jugar con ellos. Bueno, pues no has metido un gol de penalti. Vamos a decir unas adivinanzas. Vamos a hacer equipos. ¿Por qué hacemos equipos? Para que trabajen en equipo. Para que el niño que no sepa se ayude y ayude al que no sepa. Además vamos a jugar con ellos a Juan, sal a cantar una canción. No, yo no sé. Palabras mágicas. Una mosca puñetera se cagó en la carretera y vinieron los bomberos, se tiraron 4 pedos, 1 pedo, 2 pedos, 3 pedos, 4 pedos, tú 4 pedos a cantar. Y sale y canta. Lo que antes no había hecho. El poder de la palabra. Estamos jugando con los niños y le podemos plantear, y entonces hemos visto, si alguien conoce la literatura, y tú sabes de qué libro estoy hablando, que se discutió hace mucho tiempo en un congreso mucho sobre este libro que yo defendí. Niños de 11 años interpretan perfectamente, sin decirle el nombre del animal, los poemas de Siles del Gliptodonte. Niños de 11 años, entrenados como jugando y poniéndole ¿qué? Textos. ¿Qué tienen que entender del texto? No, hombre, no, déjense de fichas, por favor. Hay que decirle al niño, tú si quisieras, ellos dicen, ¿cuántas preguntas va a haber? Dita, Fernando. Digo, las que diga el texto. Yo qué sé, las que habrá. Primero voy a leer el texto en voz alta, que es lo que tú dices. Vamos a ver qué preguntas nos hace el texto. Porque si tú quisieras contar esta historia en casa, ¿de qué te tendrías que acordar? Eso es lo importante. Si tú quieres volver a contar esta historia, ¿qué tienes que recordar? Y luego, claro, corregir todos los problemas de atención. Estamos en una sociedad muy distraída. Hace poco estaban hablando aquí unos señores y estaban constantemente poniendo imágenes por detrás. Pero bueno, vamos a ver, hombre, por favor. Estamos en una sociedad muy distraída. Y los chavales es el síndrome del estuche. O sea, no dejéis meter estuches en clase, entre todos los colores de pinturas que tienen, que luego no usan, porque luego no tenemos plástica, porque ha dicho el ministro que no tenemos plástica. ¿Para qué narices quieren tantos colores? Y luego no, para enseñárselo al otro. No es que este lo compró en los chinos, el mío es del Corte Inglés. No estoy bromeando, es así. Funcionan así los chavales. Entonces, denle un lapicero y a poder ser gastado, que no lo chupen, y de paso le explican lo que son las bacterias. Entonces, eso es, todo es leer, y nos falta decir, ha dicho cosas muy importantes nuestra compañera aquí, y lo más importante de todo que le decimos a los niños, hay que saber leer para leer a los demás. Sí. Porque si no, uno se acaba casando con un energúmeno que nos saca en Telecinco en la peor hora, ¿no? Hay que saber eso. Estás invitado a la fiesta del libro del año que viene. Vale. Antes que siga, te voy a hacer una pregunta que me pidieron. Te vas a venir muy bien. ¿Alguno de ustedes ha usado tecnología para trabajar con los niños, para incentivar la lectura? Sí, no sé si, por no hablar yo, no, Pedro. Ha tenido segundo turno. Yo, tecnología rudimentaria, el libro es tecnología, es decir, que el libro en papel es tan tecnológicamente hablando como lo es ahora, como son las tablets, ¿no? Es de un momento determinado. Empezamos los hombres a escribir en tablillas de arcilla y estamos ahora otra vez escribiendo
utilizando la arcilla como soporte de los microprocesadores. Es una cosa muy curiosa. Sí. 6.000 años de historia y estamos en el principio. No, bueno, lo que nosotros hacemos en la Villa del Libro son cosas muy sencillitas y son para un día muy concreto, el día de la fiesta. Tenemos espacios luego los domingos, cuentacuentos, etcétera, pero no usamos, no es aquello un centro, no es un centro de experimentación de la lectura, sino que nos dedicamos a otra cosa. Y yo sigo leyendo con los niños en papel, pero no me aparto de leer con otros útiles, porque todos me parecen válidos. A mí lo que me parece más bonito de todo es, como decía aquí el compañero, es jugar, pasarlo bien, divertirse y leer. Y a mí me gusta mucho lo de la lectura colectiva, en grupo. Y yo recuerdo la experiencia de cuando era niño, que leíamos en derredor con el maestro, y yo recuerdo haber leíamos en la escuela el Quijote, y yo no le cogí ninguna aversión a la lectura del Quijote. Y luego tuve una experiencia también, estaba como predestinado, yo creo que también un poquito a esto de los libros, creo entender. Durante 4 años fui en un colegio que no se permitía entonces, que era todavía una educación muy tridentina la que teníamos, no se permitía hablar en un internado, ni hablar ni en la comida ni en la cena. Fui lector de comedor durante 4 años, leyendo, y leí toda la literatura infantil para mis compañeros. Y hoy, este año, que estamos aquí en Valladolid, no sé si el Congreso ha venido este año a Valladolid, porque esta ciudad tuvo durante algunos años un vecino muy ilustre que fue don Miguel de Cervantes. Es que en las Navidades del año 1604, en la casa de los Cervantes y en el círculo más yo quiero entender también que de amigos erasmistas de Cervantes, se leyó por primera vez, pero se leyó en alto, pues, con unas hojas manuscritas del Quijote. Y me imagino la emoción que causaría escuchar por primera vez esa cosa que se dice en un lugar de la Mancha, ese comienzo maravilloso y fascinante, leído probablemente por Miguel a sus más íntimos amigos, ¿no? Sí. Y eso se hizo también, valga para recordar eso, ¿no?, que pasó en esta ciudad hace un poco más de 400 años, ¿no?, en las Navidades de 1600. Ahora que Pedro cuenta lo de leer, les voy a contar para que ustedes vean las mujeres y la edad que tengo, además. Cuando yo estudiaba, teníamos labores, se llamaban clase de labores, y había que tejer y había que coser. Yo nunca lo hice. Entonces llegué a un acuerdo con la profesora: tú lees y no haces labores. Ya le decía, yo hago las labores en la casa y leo. Entonces también durante 2 años fui la lectora del curso, como hacían las que era lo más entretenido que había. Como hacían las tabaqueras en Cuba, como hacían las tabaqueras en Carmen, lo que recoge Merimel, lo que se leía mucho para nosotros. Sí. Y yo creo que es motivo de mucha alegría leer para los demás, compartir también. Leer cuando le recomiendas a alguien un libro, que me lo he pasado genial con este libro, te lo recomiendo. Yo creo que esas, como decimos ahora, interacciones, esas cosas que hacemos son muy interesantes. Y invitar a leer leyendo es lo de, no me digas qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tú haces, ¿no? Es decir, yo creo que también si somos lectores naturales, sin tampoco ser pedantes y leer cosas escogidas y cosas extrañas, sino lectores sinceros y naturales, y lo comentamos con los demás, yo creo que estamos haciendo invitaciones y provocando que amigos o los entornos lean, que para mí es lo más bonito que hay. Yo creo las nuevas tecnologías, yo soy poco partidario, quiero decir que hay un solucionismo tecnológico en esta sociedad que no comparto. Y me parece que ya no está el jefe nuestro de aquí de Castilla y León, la obsesión por contabilizar las entradas que hay en un Facebook, de esos o como se pronuncie, ¿no? Es decir, esas estadísticas son horrorosas, esas no nos llevan a ningún sitio. ¿Para qué usamos Internet sobre todo? A mí me parece que la oportunidad que tenemos es la que no han tenido nuestros antepasados, de que tenemos una gran biblioteca, una biblioteca que es suma de Babel, de aquella de Borges, con la de Babilonia,
Es una gran biblioteca y en cualquier momento, si estamos hablando de que es un animal y los chavales no saben lo que es un caracal, inmediatamente puedes acceder a esa imagen. Antes nosotros teníamos que esperar al lunes para ir a hacer una fotocopia del caracal, el bibliotecario era horroroso, te mandaba ir a por una ficha, no llegabas al fichero, no encontrabas la ficha y al final pintabas el gato de tu casa porque sería parecido porque era de la familia. Es decir, es horroroso. Ahora no, ahora tenemos una gran oportunidad. Claro, los chavales aprovechan esa oportunidad, hemos visto que no saben escribir cartas. Qué importante podría ser manejar el famoso Hotmail o el correo electrónico para poder mandar cartas de amor o de cualquier otra cosa. No se utiliza, son solo de pulgar, son informáticos de pulgar. Y entonces eso hay que intentar que aprovechar en la escuela, que me perdonen, bueno, aquí no hay ninguno de ciencias, cuando entras en clase y ves al profesor que igual que había puesto la ecuación en la pizarra, la pone ahora en la pizarra electrónica. Concho, me cago en 10. Pues hombre, se puede mejorar. Entonces yo creo que hay que llevar a los chavales a enseñarles a preguntar. Es muy importante que le enseñéis a los chavales a encontrar las preguntas. Quien no encuentra las verdaderas preguntas no va a encontrar nunca, quien no tiene las verdaderas preguntas no va a encontrar nunca la respuesta. Vamos a preguntarnos cosas y vamos a buscar información. Eso también hacemos, sobre todo en secundaria. A través de una página web nosotros le proponemos enigmas, misterios, que tienen que buscar información en la red. ¿Por qué? Porque mañana, independientemente que seas pastor, la respuesta en clase es decir, no, si yo me voy a dedicar al campo como mi padre, pero hijo mío, pero si ahora mismo un campesino tiene que ser biólogo, agrónomo, economista, veterinario, tiene que saber hacer la declaración, la PAC, hombre, por Dios, tú eres más importante que el ministro, ¿no? Tienes que saber más cosas que el ministro, seguro. O sea, entonces, eso es lo importante, la curiosidad, el despertar la curiosidad por saber, eso es lo más importante, y dirigirles a satisfacer esa curiosidad y luego, claro, ayudarles a comprender qué información es la relevante de la que no es relevante. Esa es la educación a la que yo apostaría aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Si hablamos de animación a la lectura, es decir que Fernando ha hablado de un montón de aplicaciones y desde luego que las nuevas tecnologías tienen un espacio importantísimo en la escuela, ¿no? Pero si hablamos de formación literaria, ¿no? Yo creo que en las edades con las que yo trabajo en primaria y más todavía en infantil, yo no acabo de ver cuál puede ser ese lugar, ¿no? Quiero decir, cuando el niño empieza a entrar en contacto con el objeto libro, que puede ser desde la cuna y desde luego muchísimo antes de que empiece a leer, ¿no? Yo creo que la parte sensorial es fundamental, ¿no? Y a través de lo sensorial se produce también una carga de emotividad. Es decir, que el niño que toca un libro, que lo huele, que lo chupa, que lo manipula, que lo abraza, que lo sopesa, es un niño que a través de ese contacto físico puede establecer una relación afectiva con el objeto libro, ¿no? Luego vendrán las historias, luego vendrá el deseo de leer, el hábito lector, ¿no? Pero en un primer momento yo creo que es fundamental. Y no se me ocurre de qué manera se puede hacer eso con una pantalla, ¿no? Sea la pantalla de un ordenador o sea ¿cómo se llaman estos? Lector, ¿no? Un ebook, esto es el más sofisticado del mundo, ¿no? Y luego además eso, además que te impone una forma de lectura, ¿no? En un único formato. Y nosotros sabemos la riqueza de formatos que hay en los álbumes ilustrados, ¿no? Donde encuentras todo tipo de tamaños, de orientaciones verticales, horizontales, tipos de papel, tipos de tapa, texturas. Los que se mueven. Efectivamente, ¿no? Cierto es que en una pantalla sí que tú puedes tener una serie de animaciones fantásticas, ¿no? Y efectos visuales maravillosos, ¿no? Pero yo creo que eso interfiere con lo que yo pretendía decir antes, a lo que me refería antes, que es esa necesidad de que exista un diálogo con el texto del libro y también con las ilustraciones y ser capaz además de comprender la interacción que se producen entre ellos. Y yo creo que ese tipo de efectos pueden interferir, ¿no? Es un esfuerzo el que hace falta, es una práctica que requiere un recorrido largo y yo pienso que por lo menos en los primeros estadios el libro, aparte de ser una tecnología hoy por hoy muy superior a la del libro electrónico más sofisticado,
muchísimo mejor. Yo creo que en esas primeras edades no tienen lugar. Sí que es cierto que para un lector maduro, un lector formado, el libro electrónico es una alternativa muy válida. Y yo no tengo ahí nada que decir y además a nadie le importa lo que yo tenga que decir, porque cada cual, como lector que es soberano a la hora de tomar sus decisiones y leer en papel o leer en una pantalla. O me permitiría añadir un elemento que yo creo que no ha aparecido todavía a lo largo del día de hoy, en que se ha dicho, creo que prácticamente todo, incluso el derecho a no leer, ¿no? Aprendimos ya hace 20 años, nos lo enseñaron, ¿se puede seguir citando a Penac todavía? Sí, sí. O es caer en... Aquí sí. Bueno, Penac nos habló de que los derechos del lector empezaban por el derecho a no leer, y yo creo que eso no debemos olvidarlo, ¿no? Y creo que él se explicaba que los que nos consideramos lectores nos concedemos muy a menudo el derecho de no leer y pasamos por épocas de no lectura y que muy a menudo también preferimos un telefilm de dudoso gusto a una lectura. ¿Por qué? Pues porque leer es mucho más exigente, es mucho más cansado, es más difícil, ¿eh? Y no perdamos de vista este factor y empeñemos todos nuestros esfuerzos en que los niños lean, pero admitamos que ellos también tienen ese derecho a no leer. Y me parece que a veces pecamos de soberbia lectora, ¿no? Y que... Termino ya. Perdóname. No. Y que... ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando... Bueno, voy a volver sobre un elemento anterior, ¿no? Cuando decimos que la lectura nos hace mejores, el corolario de esto, y es un tanto inquietante, es que el que no lee es peor que nosotros. Exactamente. ¿No? Y a mí eso me preocupa mucho. Y yo desde luego no me siento superior a un pastor de Zamora que igual me da 100.000 vueltas, ¿no? Sí. En sabiduría de la vida, ¿no? Pero bueno, esto igual teníamos que ver, que decir, estamos centrados en otros temas, ¿no? Cuando dices eso es importante, es decir, nosotros siempre también decimos, cuando hacemos siempre a alguien cuando se equivoca ante una respuesta de una adivinanza o de un texto, de lo que sea, los chavales se ríen, ¿no? Eso está prohibido en la actividad. Y además lo carean ya los chavales. Decimos, aquí es más importante el que no sabe que el que sabe ya. Eso es importantísimo, es decir, la ignorancia es lo primero que hay que tener para poder tener conocimiento. Respecto a lo que tú dices en meter a los chavales, los pequeños, en la lectura y en la valoración del libro, está el momento precioso de cualquiera que haya trabajado con niños más o menos pequeños, a los que no se nos ocurre ponerlos en una pantalla para que alguien les cuente un cuento, es el momento ¿sabes qué? ¿Sabes que yo también tengo un gato? ¿Sabes que el otro día fui con mi padre de viaje y también fuimos en un autobús? ¿Sabes que ese cuento que aparecen manzanas, a mí me gustan mucho las manzanas? Y uno que no tiene nada que decir dice, ¿sabes que he tenido un hermano? El momento ¿sabes qué? Ese es el momento en el que tú estás viendo qué comprenden de la lectura, qué les ha afectado. Y ahí podrías sacar, bueno, ahí te enteras de todas las relaciones familiares, si han discutido o no, y también lo que comprende el niño. Y lo estás vinculando, pero lo estás vinculando, perdonadme, con una voz. Es necesario. La voz, la presencia de la voz, por muy buena presentadora de telediarios que seas, a las hay malísimas las del fin de semana, ahora la han peinado de otra manera. Si no hay una voz cercana al niño, si él no te puede abrazar, si ese que te narra una historia, vamos a ver, la credibilidad que tiene una maestra, que tiene un maestro, la credibilidad. Nosotros podemos contar un cuento yo cuento con toda naturalidad la historia de mi primo Vicente, que se lo llevó el viento y allí nadie cuestiona absolutamente nada. Y se lo llevó el viento y me preguntan por mi primo, ¿volvió tu primo? Que no vuelve. Que no. Entonces, es decir, hacer una genealogía literaria. Nosotros no vamos con eso, oye, se han publicado la editorial Everest, este libro fulano de tal. No, nosotros levantamos el libro y decimos, en este caso, que tienes tú el libro aquí, nosotros conocimos a Roald Dahl, estuvimos con él una vez, él tiene muchísimas historias, las habéis visto por la televisión, porque han hecho muchas películas, ¿no? Él se ha muerto ahora y nosotros pues le tenemos mucho cariño porque nos contaba muchas historias, ¿no? El animal mejor que yo recuerdo es sin duda el cerdo. El cerdo es bestialista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Y aunque hay un cerdo tontorrón, también hay algún cerdo. O imaginaros si un día, es decir,
le empiezas a contar la historia de tu amigo. Y entonces eso ya no es. Este es el libro que ha publicado Anagrama, que por cierto se lo recomiendo porque es maravilloso, sobre todo lo del gran cambiazo, ahora que los hombres presumen de ser todos Ronaldos. Les recomiendo que lean el gran cambiazo, sobre todo nosotras las mujeres que necesitamos leerlo. Y entonces el niño no le estás contando esa cultura, sino que le estás transmitiendo algo tuyo, personal, algo que forma parte de tu vida, de su vida, porque la integras. Ah, tú también tienes un perro, pues vamos a hacer un día cada uno un dibujo de los mascotas que tenemos y tú mismo, el maestro, puede hacer una rima. Este es el perro de Vicente que un día fue al mar y perdió un diente. Con eso lo editas, no hace falta ni tan siquiera ponerlo en el pasillo, ni nada de eso, es decir, lo guardas como una biblioteca, lo llevan a casa, es su libro, lo enseñan, ahí ya ve la madre, como decía Roald Dahl al principio de Matilda, quién es, cómo pinta a su hijo y cómo pinta a los demás, sin que tú se lo digas, Y además, ellos les dices, a partir de ahora, cuando venga alguien por aquí y diga, ¿hay algún escritor en esta clase? Levantéis todos la mano porque hemos hecho un libro. Eso es lo que hay que intentar vincular al niño a esa emoción que solo puede ser transmitida de persona a persona, de niño a niño, ¿no? A raíz de tu primo desaparecido, me acordé de una historia de nuestro Villanueva en que nosotros llevábamos una bruja. Sí. Y la bruja le contaba cuentos de brujas. Y de repente la bruja decía, me voy. Y los niños le preguntaban, ¿a dónde? Me voy al libro, esa es mi casa. Y salían los niños desesperados a mirar todos los libros de brujas, a ver en qué lugar estaba la bruja. Y se fascinaban y pedían más cuentos de brujas, naturalmente. Bueno, yo creo que nos llegó la hora. Yo quería solamente compartir con ustedes algunas experiencias de otros lugares. Graciela Vilé, que es una escritora argentina, decía que convertirse en mediador de lectura implica estar atento a la percepción de otro, ser creativo a la hora de interpretar momentos oportunos, generar situaciones significativas y relevantes, estar dispuesto generosamente a preparar instancias de encuentro. Yo creo que es un resumen fantástico de todo lo que hemos oído ahora. Y Mempo Giardinelli, que no se lo conocen, un escritor argentino que dio una fundación hace muchos años dedicada a la lectura, decía algo que es bien básico. Bibliotecario que no lee es como carpintero sin serrucho. Por lo tanto, esto es lo primero. La lectura es problema de los grandes, no es problema de los chicos. Lo primero es sembrar la semilla del deseo de leer. Somos lo que hemos leído y lo que no hemos leído. El acceso más profundo a la lectura es democratizar más desde el niño y para siempre. Y yo creo que de verdad, si nosotros logramos que la gente lea, vamos a democratizar el mundo. En esa sesión anterior de vida y lectura, yo creo que no hay vida sin lectura. No hay mundos, hay un mundo muy estrecho. Y creo que de todo lo que ustedes dijeron, yo creo que tenemos que festejar todos los días un cuento, una lectura, llevar con la voz adivinanzas, rimas, repartir lo que se sabe a través, por ejemplo, de una revista. Y creo que eso está bien dicho en lo que dijo Mempo y en lo que dijo Graciela Vialé, creo que está resumido. Así que los invito a que pensemos en eso, a que pensemos cómo cada día lo podemos hacer mejor y que entreguemos lo mejor de nosotros mismos, porque estoy convencida que cuando entregamos lo mejor de nosotros mismos, conseguimos del otro también lo que queremos y conseguimos que no solo que lean, sino que además encuentren cariño, encuentren amor y encuentren belleza, porque no solo es lectura, sino que es vida, belleza, amor, cariño, y son muchos los niños que lo necesitan. Así que esa es la invitación y gracias a ustedes.